montones poder en esta tarde, hoy 30 de agosto, poder conversar, que me cuentes de tu historia y que me cuentes a mí y a todos tu historia de vida, lo que tú has, digamos, sentido a lo largo de todos estos años. Y como decía, hoy 30 de agosto, el día en que se conmemora el Día Nacional del Detenido Desaparecido. ¿Qué me puedes decir tú? La fecha es para mí muy especial y les agradezco al partido que me hayan hecho este regalo de poder compartir un poco mi experiencia exactamente en esta fecha. Una fecha que es muy significativa para mí, porque los acontecimientos de la historia se han ido borrando y de repente nos vemos enfrentados a un pueblo y a una juventud que no tiene memoria de lo pasado. La historia es la vida día a día y no es lo que los libros traen, porque hay muchos cambios en ellas y se acomodan de acuerdo a las políticas reinantes, ¿sí? Y a qué sector le conviene un poco la historia, cómo se debe contar. Y la verdad es que es una fecha muy, muy, muy importante. Ahora, si, volviendo atrás en cómo fue mi historia y por qué esta fecha me llega tan al corazón, es porque vuelvo a mis recuerdos cuando yo, muy jovencita, porque también fue muy jovencita, Todos, todos, Paquita. claro, empezamos realmente a ver que el mundo no era fácil, ¿sí? No era fácil. Y que habían divisiones, estaban siempre, pero era lo que decían mis viejos padres, lo que te tocó. Esto nos tocó, excepto mi madre. Yo soy hija de campesino, sí, pero mi madre fue una gran mujer que en esa época se trabajaba de peones en los fundos, y mi madre no aguantaba cosas como que el patrón llegara a pedirle cosas de su huerto, que es lo que se daba, porque el campo se cultivaba exactamente como en España, pues, ya, eran dueños de peones y todo eso. Le decía, mire patrón, el que trabaja para usted es mi marido, mis hijos no. Mira Marta, quiero que me regales que me saque rápidamente un canasto de espárragos. No, le decía a mi madre, eso yo los cultivo para venderlo, ¿sí? Le puedo regalar unas lechugas, hasta tomates les puedo dar. Entonces mi vieja duraba re poco en los fondos, entonces mi padre se reía mucho porque tenían que cambiarse rápidamente, porque ella entendía que con 11 hijos, de las cuales 9 eran mujeres, entendió mi madre siempre que la educación era lo más importante. Y ese era su alegato, o sea, cuando ellos buscaban puntos para trabajar tenía que haber una escuela cerca. Entonces mis hijos no trabajan porque van a la escuela, eso fue un gran... Yo no sé, creo con esta idea que todo tiene que cambiar en la medida que tú puedes estudiar y aprender más cosas, ¿sí? Pero desde muy temprana edad, ya la vida misma te iba mostrando lo que pasaba, dónde estaba el poder, y que el poder económico te marcaba absolutamente, ¿sí? Entonces esto, luego más jóvenes tuvimos la oportunidad de soñar un poco, en hacer algunos cambios, y tiene que ver un poco con la historia personal de cada uno, ¿sí? Porque de muy pequeña uno se puede ir dando cuenta de lo que está pasando, pero sin alcanzarlos a trabajar ni a laborar, ¿sí? Es como eso, ¿no? Es como Sí, eso, Juanita. Y entonces tú, ¿desde cuándo nace este amor por la política? ¿Desde mira la cuándo? verdad. Porque, o sea, por lo que tú me relatas, tienes como la base de tu madre, digamos, de que fue una mujer progresista para su época, en la cual era súper importante la educación y mantener a su familia. Y no se iba a dejar, digamos, sobrepasar por nadie. Como decías tú, o sea, fuimos de fundo en fundo, ya que tu madre era, o sea, era la mujer fuerte. Entonces me imagino que eso te forjó para saber de cuándo nace tu historia en la política.
Exactamente, fíjate tú que esa fortaleza, este matriarcado, la verdad que fue muy fuerte para toda la familia y es un tremendo agradecimiento a la gran mujer que fue mi madre. Y esto era, habían como anécdotas muy, muy entretenidas de eso, y ella lo contaba a muerte de risa, esto es así, mis hijos tienen que ser otras cosas, y no se podía hacer nada de eso. Los dos hermanos mayores entró a trabajar, nosotros vivíamos en Renaico, el límite de la provincia de Mañeco, entró a trabajar en la compañía de Acero al Pacífico Talcahuano cuando se abrió. Entonces llamaron a cuánta guacería encontraron para llegar a trabajar. Y la fortuna le cayó a mi hermano mayor con sus 19 años, tuvo que firmar un papelito para que mi madre le diera autorización, mi madre y mi padre le dieran autorización. Y él y mi hermana mayor, que todavía vive, que tiene 90 años, dieron una fuerte lucha porque había que sacar esta familia de ahí y llegamos a Talcahuano, ¿sí? Por lo tanto, yo toda mi infancia la viví allí, en esta casa de campamento de trabajadores que la visitadora social se llamaba en ese tiempo. Le había dado a mi hermano como soltero, le había dado una casa esquina porque él le dijo que quería traer a su madre, su padre y sus hermanitas chicas. Entre las sorpresas más grandes y las maravillas con las que encontré era contemplar por primera vez el mar, que es una belleza extraordinaria. Yo soy de la época en que salíamos a ver cuando allá en Talcahuano entraban la bahía de San Vicente, específicamente donde está la compañía del Acero Pacífico, entraban las ballenas. Era una maravilla. Entonces nuestra niña, claro, entonces mira, era como una maravilla y en nuestra inocencia empezábamos a apostar, puesto un montón de niñas chicas, ¿a qué hora salía el barquito para llevársela? ¿Qué crimen más grande? Había una faenadora ahí, Talcahuano, terrible, o sea, cómo te va marcando esas propias cosas. Empezamos con un grupo de amigas, escuchamos, ahí nos invitaron a un grupo que se había formado en la Iglesia Católica, que eran los militantes de la doctrina cristiana, con curas bien progresistas, que fueron los curas de Maryland. Y ellos trajeron un poco en la época, fueron los primeros que impusieron las misas en español, ¿sí? Y hubieron varios cambios. Pudimos entrar ahí con nuestro grupo de música a cantar los versos y todo esto, con guitarra, sí. Era todo un cambio. Entonces era un grupo mixto, era realmente como un pequeño grupo de scout. Discutíamos muchas cosas, aprendíamos historia, teología, porque habían compañeros de este grupo que ya estaban en la universidad, claro, entonces de una onda muy espiritual. Bueno, la mayoría terminaron en el cielo después con el movimiento del cielo, entonces ya fue otra historia que yo ya Claro, estaba como... ahí como que empieza uno me imagino que en este Claro, grupo empezaste tú y, a generar otras ideas, otros pensamientos, y empieza claro, aquí. ¿y por qué les cuento esto? Porque a mí me marcó un villancico. Todas las navidades se salía a la camioneta del cura con todos los cabros arriba, con todos sus instrumentos musicales, a las poblaciones a cantarle villancicos. Ya, entonces el año que nosotros entramos, que eran, yo y mi amiga eran las más chicas, fuimos a cantar villancicos. Y hay uno en especial que no me gusta escuchar, que es el burro de orejas largas de cola como un plumero, que con eso partíamos. Entonces fue enfrentarse de repente a las poblaciones más marginales y de más extrema pobreza del nivel que yo tenía, que nosotros no éramos de un buen pasar, sino que un pasar muy sacrificado. Y los niños, pues, es como el Luchín de Víctor Jara, a patita pelada, corriendo detrás de esta camioneta esperando un regalo o algo de alimento. Entonces esta cosa que te empieza
a estremecerte hasta lo máximo, y fue eso de mi parte una gran discusión, que yo no salía más, porque los niños no necesitaban villancico, se No necesitaban necesitaban más cosas. villancico. No necesitaban eso, es otra cosa lo que se necesita. Duré bastante poco en el grupo, por supuesto, ya estaba en lo que es ahora educación media, en el Instituto Comercial, y me interesé por trabajar en el centro alumno. Llegué a ser presidenta del centro alumno, ¿sí? Y en ese tiempo nosotros teníamos, el gobierno de Frei Montalva, ya las elecciones se hacían por partido político. Entonces yo no tenía partido político. Así que a través de un amigo, mira, me dijo, yo me tengo que retirar del partido y creo que me va a hacer un regalo que ellos te apadrinen. Así que yo fui presidenta del centro de alumnos por la democracia cristiana. No tenía idea, ¿no? La democracia cristiana, sonándome cristiano, me parecía que estaba bueno, porque en esa época los comunistas eran malos, se comían los niños, entonces era como el espacio. Entonces mi historia política sale de ahí, un poco parte por eso. Terminé mi comercial, empecé a trabajar yo en Instituto de Desarrollo, hice mi práctica en INDAP, claro, en INDAP, en Concepción, y trabajé en el Departamento de Cooperativas Campesinas y Pescadoras, como contadora, ¿sí? Entonces ese fue mi trabajo, entonces mi relación con campesinos y pescadores fue muy directa en trabajar directamente con ellos. Al triunfo de la unidad popular, al triunfo de Salvador Allende, nosotros éramos, mi marido, yo ya me había casado, me casé a los 20 años, ella casado, demócrata y cristiano él, yo no, porque era presidente de la Juventud Demócrata y Cristiana y iban voto a voto, entonces él llamando a su polola para que firmara. No, yo no soy militante, yo no soy militante. Eso fue muy divertido. Fue la época en que la democracia cristiana se separa, porque ya vienen y se crea, por supuesto, el MAPU. Recuerden ustedes que estábamos en Concepción, todo el nacimiento de las fuerzas juveniles más progresistas. Eso fue un capítulo importante, pero era como un secreto familiar con mis hijos, ¿no? Porque toda nuestra militancia de izquierda y de todo, su padre tan metido en política, entonces tan defensor de Allende, pero esto ya está grande, ya están en Chile, ya están en la universidad mis hijos, y defendiendo tanto a su papá, tan amante de Allende, y en estos enojos de los panistas, tanta cosa, tu papá ni siquiera votó por Allende, tu papá todo por todo, y yo no alcancé. Oye, me había guardado ese secreto por mucho tiempo, pero ya llega un momento que ya te superaste, pues le botaste el altar que tenían al papá, pues, ¿eh? Claro, entonces, y eso fue feo, en realidad. Malo. Yo no alcancé a votar porque no tenía 21 años, entonces no alcancé a votar, no voté. Pero mi primer voto se lo di a un dirigente campesino que viajé de Concepción a Chillán, historia laboral, me movió por otros lados. Voté por un dirigente campesino que iba, en ese tiempo era a regidor. Y ganó el viejo, fíjate, era demócrata cristiano el viejo, ganó. Sí. Oye, Juanita, y entre toda esta historia, y bueno, por lo que veo, o sea, ibas desde conformaste tu propia familia, y tu propia familia ya estaba inserta en la política, y como dices tú, yo no era militante, no cumplía la edad, o sea, eran otros tiempos, otros requisitos, otras cosas, pero me imagino que, no sé, pues el año 73 fue súper fuerte para ti. Mira, la verdad, vieja querida, ¿dónde te claro, pilló? esto, la verdad, mira, que nosotros cuando asume la Unidad Popular, la verdad es que todos los que no eran de la Unidad Popular quedaron marginados en los trabajos, entonces yo estuve bastante tiempo trabajando como de recepcionista. Entonces cuando el administrativo
que era un chico radical, estaba muy agobiado con eso, pásame, yo te ayudo, pero no, si tú no sabes, yo soy contador. ¿No? Entonces así, eso fue muy simpático. Hasta que un ex demócrata cristiano que se había ido del Partido Socialista fue el director regional, provincial se llamaba en ese tiempo, de INDAP en Concepción. Nosotros ya estábamos en Chillán, y él ya hace una reunión con todos los demócratas cristianos, y le dice, mire, los únicos que saben de reforma agraria son ustedes los demócratas cristianos que trabajaron esta cosa. Trabajaron el gobierno con Freire. Por lo tanto, yo los invito, así que ahí nos reunimos todos y aceptamos, nos invitó a trabajar con el gobierno de Allende, lo que fue una tremenda maravilla, y empezamos a trabajar ya en cargos más interesantes, porque realmente nosotros sabíamos la pega, ¿sí? Entonces yo seguí como contador de las cooperativas campesinas y pesqueras, porque lo que se hizo en el gobierno de Allende es trabajar dentro de la legalidad. Por lo tanto, las cooperativas campesinas y pescadores estaban regidas por el Ministerio de Economía, y no se podía entregar un peso a los proyectos para echar a andar la economía si no estaban todas las obligaciones tributarias dadas. Tenía que tener su balance, pagar impuestos cuando correspondía. Entonces a mí me tocó hacer contabilidades con recibos de media hectárea de bosque en servilletitas de papel, pues si había que armar una cosa, porque se trabajaba, y más que nada el campesino, el papel no importaba, era la época en que todavía, estoy hablando yo, 72, 73, en que lo que más valía era la palabra empeñada, el compromiso. Eso valía más que cualquier escritura, ¿sí? Entonces fue un trabajo interesante. Aprendí hasta faenar pollo, porque se armaron, ahí conocí los pollos broilers chiquititos que los pobres no alcanzaban ni a estar ni 3 meses, ni ya así, ya pudiéndole sacar las plumitas, había que faenarlos y sacarlos al mercado, porque la verdad empezó el boicot inmediatamente, entonces había que proveer de alimentación. Ese fue un trabajo muy arduo el que hicimos desde ese punto, desde ese lugar. Entonces, siempre con la mirada política que estamos por cambiar algo. Y mientras hacía el trabajo, tú hacías también el trabajo político de concientización, porque estamos así, que es bueno, que esto es bueno para Chile. Y la verdad que el apoyo a Allende en las bases era muy, pero muy grande. ¿Sí? Fue una bella época. ¿Y el 11 de septiembre del 73, dónde estabas tú? El 11 de septiembre, porque a mí siempre me pasan cosas muy extrañas. Igual como llego atrasada de repente como a la reunión, y se veía ya, mi marido era en el año 72, octubre del 72, ¿sí? Se creó, primero la democracia cristiana se va a un grupo que forma el MAPO, luego el MAPO se divide en MAPO obrero campesino, y finalmente se quedaron los líderes que se llamaban en ese tiempo, dentro de los grupos de la democracia cristiana, los terceristas. Y se va en ese momento Luis Mayra, Sergio Guitart, sí, Rafael Agustín Gumucio, se van y se arma este partido Izquierda Cristiana, ¿sí? Mi marido fue dirigente provincial de la Izquierda Cristiana, dirigente ahí, ¿sí? Y nosotros estábamos haciendo un trabajo político muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, cubriendo todos los frentes. Como ya se veía todo esto muy mal, muy, muy mal, que era tanta la violencia y toda la plata extranjera que ya se estaba metiendo, ya estaba la CIA metida por todos lados, era ya... Son datos que se manejaban, que esto era bastante más terrible de lo que tú te puedes imaginar. Eran secretos a voces, como se dice. Absolutamente. Entonces, y se vivía un ambiente dentro de los grupos de la familia en que todo el mundo tenía miedo del otro, porque la propaganda que ha tenido siempre las fuerzas de derecha son dueños de los medios, y el que tiene
los medios, los medios de escritos o televisión que ya estaba, son los que mandan en cualquier cosa que tú tienes que hacer. Me tocó tomé vacaciones en agosto del 73, un poco para estar prevenida y preparada porque el golpe de Estado se venía. Algo iba a pasar y había que estar a resguardo por los niños, por nosotros mi marido que estaba en la primera línea, en una pega muy jodida ahí de repartición de alimentos. Es muy, muy complicado eso. Entonces yo me tomé vacaciones y empecé a trabajar el día 10 de septiembre. Y ya me tenían puesto en la agenda que mi trabajo consistía en llevar una chiquita que se iba a hacer cargo de secretaria de una cooperativa de pescadores Tubul, que eso está en la 9ª región ahora, Arauco, Cañete. Así que salimos rumbo a Cañete, ¿sí? Y siempre nosotros nos quedábamos a dormir en un lugar, el viejo, que ya desaparecieron, que eran muy buenos, y los clubes radicales, que el club radical tenía para alimentación, para dormir, ahí se contaban los viejos a hacer todo el mundo político, a cuchar, a jugar al cacho, naipes y todas estas cosas. Y estábamos ahí cenando, y entra un compañero, que era ingeniero agrónomo de la CORA, la Corporación de Reforma Agraria, que ya se trabajaba todos juntos, y se sorprende mucho, porque yo, si bien prácticamente en compañeros de oficina había fuertes divisiones de qué línea política tenía, te encontrabas con peleas internas mejor. Y yo nunca tuve problemas con nadie. Juanita, por favor, me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Vuélvete a Concepción. Yo, estás loca, si yo tengo que salir a las 6 de la mañana. Por lo tanto, ellos ya sabían. Vuélvete. Te lo digo yo. Entonces no le dije, nos vamos a quedar aquí. Y nos quedamos en el hotel, y ahí me encontró entonces el golpe militar, terrible, fue muy rápidamente llegar a las oficinas de INDAP, el director dice, voy a reunir rápidamente a la gente porque quiero echar a todos los momios, que era el término, a todos los momios para su casa para determinar qué hacer. Finalmente tomamos una camioneta de INDAP porque él también era de Concepción y nos salimos de Cañete para llegar a Concepción, con todas las historias que se decían. Los carabineros a la salida de Cañete nos dicen, la verdad que nosotros no sabemos nada, señor, pero a nosotros nos dicen que viene, parece que toda la armada iba a copar todo Coronel y Lota, le decía imposible, y parece que van a disparar los carabineros, pues si no tenían idea de estas cosas. Así que yo ya llegué a las 5 de la tarde a Concepción, estaba la nana que cuidaba a mis niños, sacando libros, bolsas y bolsas. ¿Qué estás haciendo, hija? No me dice lo que pasa, me dice que pasó don Gabriel en la mañana, pasó a las 9 de la mañana y me dijo que botara todos los libros que había. ¿Ya? Esto vivíamos nosotros en la Laguna Redonda, que hay cerca de esos departamentos ahí. Ya, no vamos a votar ni una, ¿verdad? Aquí se quedan todos mis papelitos. Y ahí empezó lo que significó la dureza del golpe militar, volver a la oficina y ver que los compañeros no estaban, cómo se iban acusando unos con otros. A veces me preguntan por qué no volví a Concepción. Creo que los dolores son muy fuertes y eso no lo supera. Mucho amigo desaparecido, mucho amigo torturado, mucha gente, familias con las que uno estudió, vivió y todo eso. Entonces no es grato, porque estaba toda mi familia ahí, ¿sí? Entonces vivir un golpe militar y vivir la fuerza de la represión en un pueblo que no conocía esto, ¿sí? Que no conocía esto, no sabía de esta violencia, porque uno confiaba mucho en el carabinero, ¿sí? Y los militares eran respetados, la parada militar de los marinos siempre maravillosa. O sea,
que el pueblo lo sigue manteniendo, sigue teniendo estas cosas, pero ver lo que los amigos de antes estaban en esto, las bombas, ponte tú, ponte tú, los tanques, las patrullas de carabineros en la noche, todo que queda, eso no, muy, muy, muy complicado. Y sin saber nada qué pasaba con mi marido. Y ahí yo quiero que en este recuerdo un mensaje para los jóvenes, porque un día me tocan la puerta, llega una chiquita que debe haber tenido, un chiquito como unos 18, 19 años, no más que eso, y me dice, soy el correo del partido. Dije, no sé de qué me habla, porque los sustos, pues, no sé de qué me habla, y él ya me dice una frase que solo yo la podía conocer si venía del rey, pues, de papá, mis hijos. Ya me dice, él me da una dirección, en esta dirección, y está esperando que pueda irlo a ver. Y resultó ser la casa de una de mis hermanas, como eran tantas, pero al final después la historia nos da que él se paseó por todas las casas de mis hermanas. Entonces, esa anécdota es muy buena porque me fui con el mayor de mis hijos, que tenía ya, ¿cuánto tenía Gabrielito? 3 años a esa altura, sí, iba a cumplir 3 años, sí. Y fuimos a buscar papá, y si esto es como hacer la guerra, oye, jugando con... Ni siquiera las películas, porque las películas ahora los cabros son más pillos para estas cosas. Entonces, la idea era que iba a haber una contraseña. Y esto consistía en que iban a poner en la ventana un osito, ¿sí? Si estaba el osito, significaba que yo podía golpear y entrar. Pero si no estaba el osito, estaba mala la cosa, era peligroso. Imagínate yo con esta guagua que iba a ir a ver el papá. Entonces, mira, la verdad que le di todas las tonteras que mientras paseábamos, galleta, con chocolate, todas las leceras que se le ocurrió fuimos comprando para dar vueltas a la manzana y volver a pasar. Pero nos había olvidado un detalle importante, que mi hermana tenía 2 hijos de 5 y 7 años. Entonces, jugando botaron el osito. Entonces, viendo ahí en ese minuto, claro, hasta que mi hermana se da cuenta, el osito, yo vi el osito y cruzamos la calle. Claro, o sea, son esas pequeñas anécdotas. Y la verdad que la ayuda que yo recibí en esa época de los jóvenes fue vital. Pues aparecieron los grupos de los chicos de la universidad que normalmente en real se reunían en nuestra casa a hacer reuniones y todo eso. Fue una ayuda muy fuerte, porque los que salieron a la calle fueron los jóvenes. Los jóvenes los que podían ir arriesgando el pellejo, imagínate, ir a la casa de estos dirigentes que estaban todos súper vigilados, su familia, y sin saber dónde estaba el rey. Ya ponemos el contacto, entonces el partido, que siempre reímos mucho después, hace el análisis político correspondiente y determina que la Izquierda Cristiana era un partido tan chico que no iba a ser tocado. Entonces la orden de partido fue volver todos al trabajo. Así que el bueno del Reyes volvió al trabajo el 16 de octubre, trabajó 2 días, entonces el jefe nuevo que había asumido, que la primera pega que le da es que vaya a dejar unos documentos a la comisaría. Así, o sea, una mariconada así, fue a dejar los documentos de INDAP que le habían pedido. Y llegaba a la casa, entonces empezó a adelgazar. Yo le decía, mira, si te van a tomar preso, que te tomen luego, porque por último, para que aguantís algo, porque si seguís tan reflaco, pero claro, si te van a tomar, esta hueá está clara, te van a tomar, pero que sea luego, claro, porque había que poner un poco de humor entre tanta angustia, oye, pero estas cosas, todas las noches sin dormir y después llegar al otro día a la oficina a trabajar, no, era fueron horas muy, muy negras. De repente la historia de lo que fue el golpe se cuenta desde espacios mayores, pero no se cuenta desde la cotidianidad. El hogar, familia, niños.
muy, muy complejo. Finalmente me toca de nuevo ir a Cañete. En Cañete ya me llama un compañero de partido, me dice, ahora es cuando, regresa. Nada más, era eso, ahora es cuando. Bueno, gran operativo militar, lo sacan de la oficina y lo llevan a la cuarta comisaría en Concepción. Ahí trabajaba carabinero que era hermano de una cuñada de mi marido, así que por lo menos ya sabíamos en qué parte estaba, ¿sí? Y fueron, primero habían partido buscando en la casa de los papás, que los llevaron a los dos viejitos detenidos. Mi suegro era obrero del ferrocarril del Estado, los dos viejitos ahí, mi suegro decía, yo nunca me he separado de mi viejo, yo también subo a este furgón, entonces fue una cosa muy, muy terrible lo que hizo los viejos. Y lo golpearon al viejo para que dijera dónde estaba la dirección de su hijo menor. Su hijo menor era el Mapo, entonces era bastante más rebelde que nosotros, bastante más jugado. Entonces el viejo, mira que no vas a saber dónde vive tu hijo. Yo fui una vez a la casa de mi hijo, pero fui cuando se casó, no sé, pero me llevaron además. Entonces, que eran las preguntas como lógicas. El Reyes hizo una gran vuelta, estuvo en el estadio de Concepción, ahí con la ayuda ya del Comité Pro Paz. Rápidamente la iglesia nos permitió llevar los avisos correspondientes y podíamos ir una vez a la semana a llevar comida y estaba el equipo de Cruz Roja que lo recibía. Y el cura, el Camilo Vial, que ahora es un obispo, ¿sí? Lleva todas estas cartas para la familia. Después de eso, la última vez que lo vimos, tenemos ahí que había la posibilidad de verlo para Navidad, pero que podía entrar uno de los niños. Y yo preferí ir con mi pequeña hija Carla, que tenía 9 meses, porque era más terrible el que tenía más edad, porque ¿cómo le explicábamos eso? La pequeñita no. Y hay una foto muy histórica que cuando yo le contaba a mi hija, era como desde el dolor, el amor que había en esta foto. O sea, está una foto que nos pasamos un estudio, tomamos una foto con ella en brazos y la pequeñita feliz, sin entender para dónde iba. O sea, fue la primera vez que pudo ver a su papá por media hora. Claro, por media hora tenía la chiquitita. Después de eso, lo sacaron sin avisar a Chacabuco, ¿sí? A la Salitrera en Chacabuco, el mayor centro de exiliados, de presos políticos, y con un operativo bastante grande en su llegada a Antofagasta, porque eran los más peligrosos, venían todos los guerrilleros del MIR y los más peligrosos de todos. Entonces, entre los peligrosos estaba Edgardo Enrique, ¿sí? Que había sido rectores de la universidad, profesores de la Universidad de Concepción. Todo es el mundo académico e intelectual iba entre los peligrosos. Entonces, vivir esa experiencia, ¿sí? Que nos costó 2 meses para que la iglesia pudiera autorizarnos para que nos recibieran en Chacabuco con la familia. Esa parte de relato de lo que fue el 11 de septiembre para nosotros. Anita, o sea, no sé, me tienes como súper así, uno siente lo que se transmite, toda esta vivencia, porque como tú recién dijiste, muchas veces la historia se cuenta desde los libros, desde los autores, desde las miradas políticas, desde otras aristas, ¿ya? Y no siempre las historias son contadas con todo desde lo cotidiano, desde lo que se vivió día a día, minuto a minuto, y si hacemos un contraste de lo que se vivió en aquellos años, junto con lo que hoy en día, a partir del estallido social, igual yo creo que tiene que haber una relación
no sé qué sientes tú, qué sentiste tú, imagínate haber estado en el 73 y ahora haber visto este estallido social que también fue producto de los jóvenes quienes levantaron las voces y lucharon. Yo creo que también es potente en este minuto, como a veces hemos conversado en otras ocasiones, el estallido social, me imagino que te llenó de recuerdos, te llenó de vivencias que a veces son dolorosas, pero también hacen que uno tenga una visión más amplia de lo que uno quiere para nuestro país, de lo que uno quiere para nuestras familias, para el futuro de Chile. ¿Qué me puedes decir respecto a eso? Mira, exactamente, para mí el estallido social fue eh, muy fuerte, pero a la vez, fíjate que hay sentimientos encontrados, ¿eh? Porque también es muy grato que sale desde los jóvenes. ¿Sí? Y el cuento de los 30 pesos es más que los 30 pesos, aunque suene Claro. cliché, son más de 30 años en esta cosa. Pero en estos años uno dice, este pueblo está dormido, no, jamás está dormido el pueblo, que los jóvenes no han entendido, mentira, los jóvenes quizás no entendieron por los libros, no conocen estas historias, pero sí lo aprendieron y lo están aprendiendo desde la vida diaria, del día a día. Y los jóvenes que salieron a este primer estallido, que colmaron las calles, no es de un grupo organizado, porque te imaginas tú que si hubiera habido un grupo organizado en que se hayan podido hacer el movimiento tan rápido, perdóname, pero si ese movimiento es tan fuerte, estarían de presidente, o sea, eso es absurdo, es un absurdo, este es un estallido social que Claro, es que abarcó absolutamente. son otros tiempos, son cuántos años, digamos, son Claro, 40 años de diferencia, en lo cual hoy tenemos las tecnologías, existe la globalización y existe en que a través de un teléfono tú puedes contactarte, además claro. puedes hacer masivo todo este llamado, porque uno iba llamando a otro, formándose grupos, y todo en silencio, en un relativo silencio, entre comillas, que no sucedió en tu época, que digamos, el cómo te contactas si no ibas telefónicamente, claro, hoy en día las personas, estos jóvenes que se formaron en el estallido social y todas estas revoluciones sociales que se han generado estos últimos años y que se van a seguir generando, yo creo, son a través digamos, a través de las redes sociales, a través, digamos, de un teléfono, de una pantalla, tal como estamos nosotros ahora. Entonces, como dices tú, se formó de manera instantánea y en tiempo real se fue diciendo, y vamos todos a la batalla, y vamos todos a Exactamente. la lucha. O sea, es una diferencia sustancial, pero también tiene un trasfondo de querer cambiar las cosas que están mal. Exactamente, eso es lo válido, eso es lo que nos mantiene de pie y que la semilla sembrada no fue en vano, ¿sí? Tener ahí, ponte tú, algo que yo no esperaba, porque cuando uno trabaja eh, por una sociedad más justa y ya era un logro para nosotros poder derrotar a Pinochet, es una cuestión que pensábamos que nunca más en Chile, que esto no podía ser y que la democracia iba a estar siempre, iba a ser un gobierno más justo, con grandes avances, pero que no fue lo que nosotros esperábamos. Y yo tengo ahí mis nietos mayores, mis 3 nietos, absolutamente conscientes de lo que pasa, y en Santiago fueron los primeros también que salieron, y ver enfrentarlos a ellos con los tanques en la Plaza Italia fue muy fuerte para mí. Yo en este tiempo estaba trabajando en la Intendencia, en un programa Proempleo, y como yo soy contador de profesión, me encargo de finanzas y administración ahí en este programa de Proempleo, que para colmo me tocó siempre trabajar igual como en las comunidades más pobres. Ese es el trabajo que se hacía ahí. Fui el otro día a trabajar y no pude resistirlo, no. Yo no recogí ni un vidrio, ni una piedra, nada de lo que se habían roto las ventanas, porque realmente mi lugar no era ese, yo tenía que estar en frente, en la vereda del frente. Claro. Los mismos amigos ahí, el gobierno y todo, Juanita, por favor, andan. Y creo que sí, tuvo un shock postraumático fuerte, muy complejo, muy complejo. Y lo que me aterraron, ¿sabes tú? La salida de los milicos. La salida de los milicos a la calle, esa cuestión me mató. Porque era volver a la vieja historia, imagínate, allí con fusiles, buscándote casa por casa, te echaban abajo las puertas. Es una cosa
espantosa, sacando a compañeras. No, o sea, es algo muy fuerte, de Oye, nuevo te viene todo el recuerdo. sí, no, y además, Juanita, yo dentro de la historia, lo que hemos conversado, Ajá. tú además estuviste fuera, Mm, tuviste que irte junto con tu familia, tuviste en el exilio bastantes años, entonces eso también, como dices claro, tú, este estallido social te remontó a lo que fue el 73 y a lo que fue tu claro. exilio y a lo que fue toda tu historia fuera de nuestro país. ¿Nos puedes contar un poquito de esto? Sí, muy cortito eso. La verdad que en Chacabuco salió un grupo que se fueron en el último avión eh, a México. Iba ahí la hermana de Laurita Allende y altos dirigentes que no sabían realmente dónde iban. A mí me tocó, nos llamaron a través ya del comité Propaz que nos llevaron un documento, porque los milicos son cuadraditos para su esposa, una declaración notarial para mi permiso para sacar a los niños del país. Y cuando el rey, yo lo veo a la salida, me dice que estaba contento cuando los ven llamando a un notario hay que firmar en el permiso para sacar a los niños del país. Entonces él se alegró y dice, la Juanita María debe haber conseguido el lugar afuera con tantos amigos que están llamando para llevarnos. Por fin lo logró. Entonces nos dicen, a tal hora tienen que estar en el estadio porque tienen en Tres Álamos, tienen visita. Chuta, Guasa de Concepción. Tren a Santiago, yo con mis dos chiquillos, con el bolso propio de viaje y con una de mis hermanas que siempre me acompañaba a estas cosas. Íbamos viendo esta cuadra de gente, todos con maletas, bolsos grandes, así que empecé a preguntar pues, de qué se trataba. No, es que se van afuera, van a sacar un grupo de exiliados. Ahí están las listas y ahí estaba el rey, pero no se sabía dónde. Entonces imagínate juntar poco dinero que se manejaba en ese momento, así que a comprarle algo de ropa. Entonces, ¿qué compraba? De abrigo, polera, nada, no sabía, pero entonces un bolso, una maleta como de plástico, que eran las más baratas, y mi hermana corrió a la primera tienda que encontró a comprar ropas básicas. Sí, y adivinando como las tallas de lo que podía ser. Fue un momento como muy dramático, los niños ahí, no, esos son increíbles, increíbles. Entonces ahí ya cuando nos despedimos, me dice Juanita María, no sé, y ahí estaban ya todos los compañeros despidiendo de sus familias, algunos sabían más, parece que es a México, otros dicen, no, parece que es a Canadá. Entonces ahí echaba mucho la talla, dice, ojalá que sea un habla español, porque decía, campesino, decía la verdad, que yo apenas le hablo así como de corrido, entonces yo a eso de inglés no le pego nada, compañero, decía, era una locura. Le tocó México, ellos suben el avión y con el... Y eso es bien histórico porque cuando cruzan, ya salen del espacio aéreo chileno, me cuentan mi marido y los compañeros que llegaron allá, el capitán les dice bienvenido, están en suelo mexicano, México los recibe. Y eso fue de un grito así, todos se ponen a gritar y a llorar, a abrazarse. Ustedes están libres, el gobierno de México los espera. Entonces eso fue una cosa como muy dramática. Así que el rey salió al exilio y yo me pude ir recién un año y medio más después de que él se fue. El exilio, ¿cómo nos recibió? La verdad es que México entregó departamentos de bajo costo, pero con lo básico para poder vivir. Pero para llevar a su familia, tenía que tener el exiliado eh, un trabajo seguro, un trabajo que... Y era toda una contradicción porque el permiso para ingreso no te lo daba si no tenías contrato de trabajo. Y si no tenías contrato de trabajo, no, y no te contrataban si no tenías el permiso para trabajar. Entonces, así que esa cosa se demoró. Así que cuando ya nosotros nos fuimos, ya estuvo
bien eso, y es una talla muy divertida porque me pasan puras cosas divertidas. Bueno, entre la angustia total de ver a toda mi familia en la estación de Concepción, las caras de pena y tristeza, la despedida. El vuelo, no, teníamos un vuelo de una Avianca, ¿sí? Que entró en huelga, entonces la Juanita Quiroz y sus dos pequeños los llevan en la línea aérea porque era de Concepción, no sabían dónde dejar a esta señora. Me llevan al Hotel Carrera, que te creí. Al Hotel Carrera, al Juanita Quiroz. Y con pocas lucas, todo eso. ¿Y qué hacer? Que yo decía, salir a comprarle algo de comer. Hasta que viene alguien de la Bianca y me dice, no, me dice, usted suba, pueden pedir la comida, está todo pagado. Así que le di comida a mi chiquillo 2 días ahí en la pieza, que no tocaran nada, que no fueran a esa pieza. Entonces fue toda una historia esta cosa. Pero finalmente ya pudimos salir de ahí y ya la llegada a México estaban todos los compañeros de la Izquierda Cristiana recibiéndonos, esperándonos. Gente del partido que se transformó en familia. Nuestra familia, mis hijos, esos son sus tíos, esos son sus primos, no son sus primos, son sus hermanos, y es una cosa que se ha mantenido Qué durante todo el lindo, tiempo. Juanito, o sea, igual es estremecedor escuchar, se me pararon cuando ibas contando, se me paraban los pelos, escuchar, porque más allá de las anécdotas, de lo que uno pueda ahora reírse, yo creo que todo eso era aquí, que uno lo podía llevar y pensar que tenía dos pequeñitos, con cuales salir, y aunque tú digas México, en el cual puedes hablar y no tienes problema, como pensando si era Canadá o no, que no voy a entender nada, pero igual dejar la tierra y dejar a la familia y dejar todo esto que estaba pasando acá en Chile, igual es súper fuerte, y volver a reencontrarte también por otro lado con tu esposo, o sea, son cosas que son contrastes que marcan, que te van llenando de una historia súper rica, y que además en este minuto poder traspasarnos, y como cuando empezamos a hablar, hoy en este día que, que estamos conmemorando a los detenidos desaparecidos, y que estemos acá y que hayas tenido la fortuna de haber vivido todo eso y nuevamente estar acá, o sea, es enriquecedor. Te doy las gracias por compartirnos a todos nosotros todos estos momentos. Juanita, tú allá en el exilio estuviste, ¿cuántos? 7, 8 años, me imagino que estuviste trabajando también, haciendo tu acción política. ¿Cómo Exactamente. fue eso? Sí, ¿Cómo mira, esperabas el retorno nuevamente? la verdad que nosotros esperábamos retornar porque nosotros, la verdad, la mayor parte, a ver, la Unidad Popular siguió trabajando afuera. Se fundó la Casa de Chile a cargo del embajador de Chile en, en México, que era el Partido Radical, y los radicales se hicieron cargo de la dirección, y era la casa de todo, en que teníamos atención médica, talleres, y eran las reuniones políticas, los grupos de mujeres, se hacía toda una acción política en función, con mucha publicación. Ese trabajo siguió haciéndose en forma habitual. Nosotros estábamos celebrando todas las efemérides, estábamos colaborando con todo el resto de países latinoamericanos que estaban también en la misma situación. Nos tocó todo lo que fue el conflicto en Nicaragua, en eso estuvimos muy metidos, pero la verdad es que la lucha política afuera fue muy fuerte, muy contradictoria también, compañeros que no estaban, algunos que dijeron, mira, la verdad que aquí nos quedamos, y otros que lo único que queríamos era derrocar a Pinochet, derrocar la dictadura y volver y poder regresar. Allá armamos lo que se llamó la convergencia socialista porque la división de los partidos era tan fuerte, entonces esto lo encabezó Luis Mayra como el dirigente de la Izquierda Cristiana. Estaba el Óscar Guillermo Garretón, dirigente del MAPU, ¿sí? Que él viajó de Cuba a México para firmar esta reunión, ¿sí? José Miguel Insulza por el MAPU Obrero Campesino, ¿sí? Está por el MAPU, sí, porque esto fue la convergencia, lo armó la Izquierda Cristiana, el MAPU Obrero Campesino y el MAPU. Así nos hicimos llamar, así que nosotros fuimos los que creamos el nombre de Convergencia, en realidad. Queríamos crear como una pista de aterrizaje
cuando volviéramos a Chile, en que hubiera algún conglomerado que pudiera recibir a todos, porque ustedes saben que donde hay 4 socialistas juntos hay cinco pensamientos distintos, hay 5 grupos distintos. Entonces eso nosotros lo subimos manteniendo, ¿sí? Yo regresé a Chile y yo me separé de mi marido allá. Mi trabajo, yo lo que hice fue descubrir que lo que se ganaba como familia era muy poco. Tomé el diario y empecé a buscar empleo, visité y descubrí que todos eran agencias de empleo, hasta que llegué a un lugar que atendía a una mujer, me dijo Salvador Allende, Chile, Salvador Allende. ¿Sabes? Me dijo, yo te voy a encontrar trabajo. Y cumplió ella y empecé a trabajar en el hotel de la zona rosa, Hoteles del Presidente, una cadena de hoteles como contadora. Y eso significó poder sacar mi permiso para trabajar, lo que era muy importante. Luego de eso, la Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que tenía su sede en Argentina, se la lleva a México, y ahí entonces el director, un boliviano, y estaban la mayor parte de los académicos eran argentinos, eminencias de las ciencias políticas, todo. Y esto lo cuento porque la verdad que el machismo nos ha jugado fuerte. Entonces, Lucho llega a la reunión de partido, una infidencia de reunión de partido, y dice, bueno, la verdad que a Chile le corresponde hacerse cargo de las finanzas de la Flaxo, Administración de Finanzas, y ofrecen este cargo para postular. Pero nosotros no tenemos a nadie. No, pues, no hay nadie. Perdón, le dije, Lucho, yo soy contadora. Sí, pero yo no sabía que la Juanita era contadora. Así que fui yo a presentarme a la Flaxo. Me recibe el director, me dice, perfecto, me dice, Juanita, adelante. Y me hace todo el tour de lo que es ya la oficina, me muestra los planos que están construyendo. Dice, ¿esto va a ser tu oficina? ¿Cuándo puedes empezar? Mañana mismo. Y yo trabajé en la Flaxo, ¿sí? Hasta que me regresé. Yo me separé y me regresé. Y me regresé por una razón muy simple, porque nosotros teníamos contacto de... Recibíamos... Sí, Juanita. Recibíamos las reuniones de partido, los compañeros del interior viajaban, y cada uno después, cuando yo ya regresé, nos contaban una historia diferente. Entonces, había que volver al trabajo, a la trinchera, era necesario, y mis razones para regresar fueron un poco de carácter familiar. Yo creo que la primera vez cuando me tuve que ir con mi marido, mis hijos no podían quedar sin papá, esta familia había que armarla de nuevo, y mi regreso tuvo que ver porque creo que yo iba a ser más útil aquí en Chile, ¿sí? Iba a ser más útil acá. Volví ya con mis hijos adolescentes, tenía trabajo acá, y tenían la necesidad de ellos de conocer a su familia biológica. Juanita, y cuando regresaste acá, tú inmediatamente, bueno, me imagino, volviste inmediatamente a la vía política. ¿En qué minuto conociste el Partido por la Democracia? ¿Cómo decidiste llegar e integrarte nuevamente? Me imagino que, o sea, Sí, mira, yo estuve en Concepción, ¿sí? ¿ya? Por razones de la vida tuve que ir a Concepción ahí, y existía muy poco grupo de la izquierda cristiana, y me vinculé a todas las campañas del no. ¿En qué año regresaste? Yo regresé en el año 1982, ¿sí? Ya. 82, me fue el 75. Y en ese periodo Chile igual estaba atravesando una crisis económica bastante fuerte, además. No, llegué con toda la crisis, muy, muy, muy jodida. Bien, bien. Y el partido, el PPD, nace después, como partido, ponte tú, claro, para poder
de un carácter especial, un poco para hacer frente a la decisión de este plebiscito. Y yo no hallaba dónde colarme para ir de apoderado a mesa, si esto era esto era histórico, había que estar ahí. Y una de mis hermanas era del Partido Humanista, que era el que estaba. Así que yo fui de apoderado a mesa por el Partido Humanista, con mi carpeta color naranja. Pero sí tuve el cuidado, sí, de ponerme vestido a cuadritos que tenía, con colores blancos, azules y celeste, que eran los colores de la izquierda cristiana. Claro, así que apoderado a mesa y ese triunfo fue una cosa maravillosa, maravillosa, es una cosa increíble. Claro, mis hijos llorando, abrazados en las calles, el mundo salió toda la calle, no, fue celebrar ahí, yo a la hora de terminar ya los cómputos en la mesa, y yo ganando, no, fue una cosa, pero increíble, sí, increíble. No, sí, creo que todos lo recordamos. Yo estaba estaba en cuarto medio, o sea, yo creo que para todos nosotros era, claro, yo por edad Claro, no pude porque salí claro, chica, a los 16 sí, años, pero igual uno podía vibrar y disfrutar y podía abrazarse de una manera que no lo había hecho hace muchos años, porque yo creo que todos claro. tenemos Y historias gritar de lo que quisieras y todo esto, ¿no? claro, en todas las familias tenemos a alguien que estuvo lejos y que pasó lo que tú has pasado, entonces poder vibrar ese triunfo fue imagínate, y para mí fue algo grande que me marcó y que me inició, pucha, para ti era la gloria. Claro. Bueno, y después se dio un poco eh, la izquierda cristiana determinó que la verdad había que unirse a los partidos más grandes y nos dejaron libre elección entre el Partido Socialista y el PPD. Y ante todo fueron los dirigentes y todos opinamos que sí teníamos que crear un camino de más fuerza porque esto, si bien habíamos conquistado la democracia, había que mantenerla, por lo tanto teníamos que hacernos más fuertes. Sí. La izquierda cristiana siguió existiendo con muy poco y yo en ese momento me fui a Santiago a trabajar y me determiné ya, yo no me iba al Partido Socialista, sino que elegí el PPD. Sergio Vitar se fue ahí, Ricardo Lagos también, gente muy conocida, muy querida, amigos, todo, así que eso fue, yo llegué al PPD, yo diría que a los 2 años del inicio del gobierno de la concertación, ¿sí? Empecé a militar en Ñuñoa, en Santiago, ¿sí? ¿Ya? La presidenta comunal era la encargada de la juventud, del Instituto de la Juventud del INJU, ¿sí? Es eso, y después ya seguí militando allí hasta que me vine a La Serena, ¿sí? Juanita, y desde que tú empezaste a militar, más o menos el año 92, como me di cuenta, eh, ¿cómo percibes el partido? ¿Qué vislumbras? ¿Cómo está, cómo ha ido cambiando? ¿Y qué ves tú hacia el futuro? Mire, lo que pienso que hay que rearmarse. Es fuerte lo que te voy a decir, como a partir de cero, porque nosotros tenemos gente para hacerlo, tenemos el impulso de los jóvenes que está presente ahí y no podemos defraudar. Los que han confiado en el PPD es porque quieren que realmente sea grande y dejar un poco en el olvido a aquellos que les gustó el poder, que el poder eh, es malo para todos. Cuando ya tú tienes un puesto de gobierno, de un sueldo alto, te olvidas que el camino va por otro lado, que el ideal era otro, o sea, que esto que es bueno para unos pocos, no puede ser solo para uno, en lo individual, ni para unos pocos, sino que para todos. Yo creo que puede considerarse que es una utopía, pero no es tan utopía si uno lo mira eh, con sentido futurista. No podemos quedarnos detenidos. La historia de Chile es muy fuerte y todo se ha conseguido luchando. Nada es fácil, nada ha sido fácil ni regalado. Por lo tanto, ahora no podemos dejar perderse
toda esta idea que nosotros tenemos de un futuro mejor, una vida en paz, de tranquilidad, es tan poco lo que se necesita, es un tan pequeño porcentaje que tenemos que sacarle a los grandes dueños de este país, ¿sí? Al final nosotros somos los grandes, que decíamos ahí la otra vez, nos decían en ese foro que esta clase media realmente son los obreros de Chile. Gran parte de los impuestos en nuestro país tiene que ver con el pago de IVA. Y la gente no lo entiende así, porque tú compras el pan, ya está grabando el IVA, porque el último que recibe el producto eres el que paga el IVA, ¿sí? Los impuestos del royalty, la minería, es un escándalo, ¿sí? Y cómo los activos fijos que tienen están, es parte de los convenios, se aplica la depreciación acelerada, en que ¿eso qué significa en términos simples? En que un camión, ponte tú, maquinaria enorme, que te cuesta 40 millones de pesos, que va a tener una vida útil de 10 años, en esta depreciación acumulada significa que lo deprecias en 2 o 3 años. Eso significa que lo mandas, lo colocas como una pérdida absoluta. Y el camioncito sigue trabajando, pero en tu balance es pérdida. Y si es pérdida, la utilidad es mucho menor, ¿sí? Es una suma de un más y un menos. Los impuestos los pagan sobre la utilidad, pero en esta utilidad los gastos están inflados. Eso es parte de las cosas que hay que arreglar. Y los beneficios de todo esto no los recibe el pueblo, No, por supuesto, entonces esto no lo Entonces, estamos por eso recibiendo. estamos como estamos. Claro, como tú Exacto, explicas en este ejemplo, claro, nada nos favorece. Nada nos favorece y absolutamente. esos son los cambios que tenemos que, que lograr y que mantener. Y en general, o sea, pensando en un futuro, yo creo que el futuro somos todos y está en base a nuestras voluntades y al no, como dijiste, sentir ese, tal vez que las personas no se sientan poderosas por estar en un cargo, Claro. como Eso hemos es lo que conversado. tenemos que erradicar. Eso es lo que tenemos que erradicar. Uno es, la verdad, uno está en política por vocación, ¿sí? Y no por profesión, ¿sí? Una vocación de hacer algo por el resto de la gente. Ujú. Oye, yo te advertí antes que yo era bien buena para hablar, así que hemos ocupado mucho tiempo, así. No, hemos hablado harto rato, Anita, pero es que, o sea, claro, más que un diálogo, o sea, ¿cómo yo te voy a interrumpir? Porque todo lo que tú nos cuentas, o sea, ya te lo dije, o sea, agradezco una y mil veces en cada instante de lo que tú nos has contado, tu historia de vida, o sea, eh, tal vez no fue un diálogo fluido porque no puede ser, tú tienes que expresar y todo esto digamos, que hay en ti y que nos sirve a todas las personas, a los jóvenes, a los más jóvenes, a todos los que están ingresando, o sea, nos sirve y volver a reiterar que hoy en este día, 30 de agosto, eh, poder hacer que en Chile no se olvide toda la historia, que en Chile se mantenga la historia viva, pero se mejore y se intente trabajar, se intente, digamos, que esto no se repita, que esto no se repita y poder afianzarnos y unirnos todos. O sea, no sé cuál sería tu mensaje para ir finalizando esta conversación, este diálogo, que como te digo, tal vez no fue un diálogo fluido porque necesitábamos escuchar y, y potenciarnos con tu historia, llenarnos de todo esto. Elena, solamente reiterar mis agradecimientos que haya sido en esta fecha y en este día que es tan significativo. Eh, Tu dialogar contigo ha sido muy, muy gratificante. He sentido la empatía y el recibimiento de lo que yo te comento como con mucha fuerza. En tu cara he notado tu cambio de expresiones, un poco de conocer la historia de lo que pasó realmente, ¿no? Una escrita puede estar muy mal dicha, todo lo que tú quieras, pero yo te lo comento desde la cotidianidad. Y de lo cotidiano y del día a día, creo que el partido tiene que seguir trabajando. A veces nos vamos a caer, a veces nos vamos a desarmar,
nos vamos a perder en el tiempo, pero vamos a estar siempre ahí, porque tiene una base muy sólida, porque son principios que son intransables, ¿sí? Son intransables. Los jóvenes tienen que tener este espacio, un espacio que está dirigido a crear una sociedad, pero absolutamente más igualitaria, ¿sí? En que haya un respeto absoluto, hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos somos parte de una sociedad, ¿sí? No tenemos que olvidar a nuestras etnias, ellos son pueblos aparte, no podemos olvidarlo, ellos no son los terroristas, ¿sí? No son los terroristas. ¿Ah? Aquí está de nuevo la derecha metiendo su nariz. ¿Sí? Esta huelga de camiones es volver a recordar lo que fue la caída, aparte de la caída del gobierno de nuestro presidente, Salvador Allende. Entonces, no nos podemos dejar engañar por eso, ¿sí? Y tenemos que ser valientes, ¿sí? Claro que ahora en cuarentena mis hijas me tienen aquí encerradita en mi casita. Estamos todos encerraditos en casita, esperando que, digamos, que esta pandemia nos deje, que esta pandemia no solamente deje a nuestra comuna, a nuestro país, que nos deje en general, porque necesitamos que tanto La Serena, el país, Chile, el mundo se reactive. Necesitamos volver a abrazarnos y Exacto. tenemos hartos abrazos pendientes, Juanita, el día que podamos salir a la calle y abrazarnos, tenemos hartos abrazos pendientes. Exactamente, sí. Ha sido súper gratificante conocerte desde tu ingreso, digamos, al comunal y poder compartir semana a semana, reírnos con tu historia, porque todas las semanas hay un chiste de la Juanita ahí en la reunión, eso te da vida. Le pones así eso sabroso, ese sabor que te da vida, y se agradece mucho. Así que muchas gracias por este diálogo, por esta hora o no sé cuánto tiempo conversamos, se agradece desde el corazón. ¿Ya? Muy bien, gracias a ustedes y fuerza, por favor, a todos los jóvenes, fuerza, tranquilidad. En el fondo somos buenos, ¿sí? No somos unos viejos pesados, ¿sí? Ni los jóvenes profesionales pesados, ni los más maduros, no. Así que en el fondo somos buenos. Un abrazo gigante, así grande para todos, por favor. Muchas gracias. Muy lindo.